¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Es un honor para mí y un privilegio que Dios me esté permitiendo una bendita enseñanza más. Así que yo deseo de todo mi corazón por este medio, aunque ya lo hice personalmente para con Dios por medio de Jesucristo, que la bendita presencia de Dios, que esta bendita palabra pueda llegar hasta su corazón y pueda practicar los mandamientos para estar en paz con Dios, para poder ser amigos de Dios, para poder ser hijos de Dios. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 24. Ayer veíamos que por el Evangelio, por predicar, por liberar a gente de espíritus inmundos, Pablo y los que con él iban fueron encarcelados porque los acusaban de alborotar a la gente y, como vimos ayer, algo muy importante, de cambiar las costumbres que ellos tenían. Palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 24, el cual, recibiendo este mandamiento o este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero recibió el mandamiento porque generalmente en estos tiempos apresaban a los cristianos para matarlos, para hacer espectáculo, para echarlos a los leones, para quemarlos muchas veces. Entonces los apresaban bien y los tenían que tener bajo mucha custodia, bajo mucha seguridad. Y el carcelero y los soldados, en este caso si había soldados, eran los responsables de entregar al día siguiente o cuando se les requiriera a estos hombres que estaban presos. Es por eso que este recibió el mandato de que los asegurara bien y los metió en el calabozo de más adentro o de más seguridad, ¿verdad? Y recordemos cómo eran las cárceles, bendito hermano, no como hoy, estaban abajo, eran calabozos. Dice, y les aseguró los pies en el cepo, como yo le había dicho la vez pasada. Ya vimos también un testimonio de Dios que está escrito en la bendita palabra aquí en este libro de los Hechos, cuando a Pedro también lo apresaron y lo encadenaron de los pies, de las manos, con soldados. Recordemos que habían 16 soldados. Fue cuando el ángel de Dios lo libertó. Y estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, la poderosa mano de Dios para su obra. A los que verdaderamente estamos haciendo conforme Dios nos ha mandado y no somos cobardes. Porque al final de cuentas, aunque Satanás y los seres humanos estén en oposición, Dios siempre va a proteger a los que están entregados, a los que tienen el fruto, a los que tenemos encomendado un pacto de trabajar hasta que Dios pues nos llame y hayamos completado nuestro trabajo, así como Esteban, así como también Pablo algún día culmina su trabajo, Pedro, pero mientras no, la poderosa mano de Dios está, aunque haya oposición, como lo vamos a ver. Entonces y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Es muy importante y remontarnos también a la enseñanza a los que han dado un seguimiento cuando Pedro fue aprehendido y acababan de matar a Juan, a uno de los discípulos, cuando Pedro fue aprehendido. Y Pedro fue aprehendido porque cuando vio el gobernador que había agradado al pueblo y a los fariseos haber matado a Juan, tenía pensado también matar a Pedro. Y Pedro sabía perfectamente bien que lo iban a ejecutar. Y recordemos que estudiamos la bendita palabra cuando Pedro dormía y que una persona que es sentenciada a muerte
para el día siguiente pues no puede conciliar el sueño, no puede dormir. Vemos la presencia de Dios en un siervo de Dios, la paz, la tranquilidad, al saber que en todo momento Dios nos está amparando y que no importa que en su momento nos quiten la vida del cuerpo, pero esa bendita tranquilidad que nos da la presencia de Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios nos enseña bienaventurados cuando son vituperados, cuando son perseguidos, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes, bienaventurados cuando los encarcelen, acuérdense que los acaban de azotar. ¿Por qué bienaventurados? Porque dice la palabra en Mateo que esa es una manifestación de que el Espíritu Santo reposa dentro de nosotros, y también bienaventurados y gozosos porque Jesús dijo que el que no padeciere juntamente con él, como Cristo padeció por dar la verdad, no iba a ir al reino de los cielos. Y otra manifestación también de que cuando hay tal oposición, sabemos que estamos predicando la verdad, sabemos que Dios está en nosotros, aunque estemos en cárcel, aunque estemos sin comer, aunque como Pablo estaba en naufragios, en peligros de los de su nación, arroqueado muchas veces, lapidado muchas veces, estaban con gozo porque sabían que esto les daba un crecimiento, que esto les daba una amistad con Dios y que esto los iba preparando para la vida eterna. Por eso cantaban himnos. Ahora, ¿qué ser humano, bendito hermano y bendita hermana, cuando se le lleva a la cárcel, está cantando? Ninguno. Entonces, los presos que estaban en ese lugar pues, se han de haber quedado extrañados. Y aquí también aprendemos la bendita presencia de Dios, sin importar la situación, la oposición en que estemos, pero la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos trae gozo. Y el cántico, los cánticos, es muy importante hacer aquí, bendito hermano, una pausa para poder explicar esta bendita enseñanza de alabanza, esta bendita enseñanza de cánticos para Dios, de la alabanza para Dios. Pues usted debe de saber que en el mundo la música se pone cuando hay una fiesta, cuando alguien, yo recuerdo que cuando en aquel entonces que yo era joven, amanecía mi madre cantando, pues sabía que había amanecido de buenas. Cuando no amanecía cantando y azotaba puertas o algo, sabía que había amanecido de malas. Entonces, una persona cuando está contenta, canta generalmente. Claro, también hay cánticos de tristeza, de dolor y de lloro, pero aquí me estoy refiriendo, para poner un ejemplo, a los cánticos de Dios. Entonces, generalmente, cuando en una fiesta la copita los pone alegres, pues empiezan a cantar todos. Empieza el mariachi, bueno, el mariachi aquí en México, empieza la música, empieza el baile, empieza una alegría. Ahora, aquí, bendito Padre, hermano y hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, el cántico es porque cuando Dios vino a sacarme de la cárcel de Satanás, de la cautividad, de la esclavitud, del yugo, de la carga que yo tenía, pues es como un preso que tiene una sentencia de por vida, como el Chapo, y yo le aseguro que si le dan la libertad oficialmente al Chapo, saldría cantando, saldría con gozo, saldría con alegría, como aquel que se saca la lotería. Entonces, el cántico de júbilo es a los que hemos tenido el privilegio de ser verdaderamente libertados mediante el Evangelio y haber también participado y comprobado esta bendita libertad en la cruz. Esta bendita libertad fuera del pecado, fuera del mundo. Porque hay muchos cristianos, la mayoría, que en sus congregaciones donde van, y digo sus congregaciones porque no son de Cristo, alaban sin ser verdaderamente libres, sin haber experimentado la libertad. Quieren cantarle a Dios siendo esclavos ellos mismos. Y yo le digo algo, usted puede ver, porque yo me encuentro mucho
En YouTube suben muchas iglesias que están alabando y saltan y lloran y remolinean y dicen el Espíritu se manifestó en este lugar. No, hermano, también en el mundo, estando en la carne, hay gritos con el mariachi, hay saltos, también la gente llora cuando le recuerda alguna canción. Esa no es una manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo en una iglesia, para que no lo engañen, porque todos estos que buscan YouTube, buscan para fama, buscan porque YouTube les paga, buscan porque reciben un dinero extra. La verdadera alabanza y el cántico y el gozo es cuando experimentamos la verdadera libertad, cuando nosotros estamos ya no cautivos, sino libres. Hay un cántico, como yo le decía la vez pasada, que hace Miriam, ¿verdad? La hermana de Moisés y Aarón, que Dios le permitió, siendo inspirada, cuando fueron libertados de Egipto, después de 400 años, fueron libertados y pasaron del otro lado, pues un cántico muy hermoso, que no tiene música, pero viene la letra, pero que le pusieron música que no creo que haya sido esa que cantaron, pero se la pusieron hoy, que dice: y echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón, hey, 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 ja, ja, la, y cantaban con alegría. Echó a la mar las enfermedades, echó a la mar las tristezas, echó a la mar quien nos perseguía, y cantaban por esa libertad. Entonces, cuando uno es libre y tiene las riquezas que Dios nos prometió a los que creímos por medio de Cristo, que es la luz, que es la sabiduría, que es el ministerio, aunque padezcamos, que es el amar al prójimo, que es el llevar el evangelio y recibir afrentas, ¿cómo no nos vamos a gozar si sabemos que ese es el camino a la vida eterna? Entonces, ese es el gozo, bendito hermano, ¿verdad? A diferencia de los del mundo, que si están en la cárcel o están, ellos nunca van a cantar. Por eso los presos escuchaban. Ya no entendían, yo creo, en ese momento, porque para poder entender esta libertad hay que estar en la cruz. Entonces dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, y también muy importante, la oración, siempre, el depender de Dios en afrenta, en cualquier situación, porque así lo aprendimos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino. Usted lee en los evangelios de San Mateo, de Marcos, de Lucas y de San Juan, que es la vida de Cristo en carne y su ministerio mientras estuvo aquí, cómo nuestro Señor nos deja el camino con uno de los mandamientos de orar todos los días. Sobre todo, todos los días antes del alba, Cristo Jesús tenía un lugar para orar, antes de empezar el ministerio cada día, y de igual manera en la noche, y terminaba orando. También cuando estaba en situaciones difíciles, como cuando iba a ir a la cruz, de igual manera sabemos que nuestro Señor Jesucristo oraba. Entonces, nosotros somos un pueblo de oración, es una riqueza que Dios nos ha dejado, que Cristo Jesús nos ha dejado, y la oración, bendito hermano y bendita hermana, es la comunicación que podemos tener con Dios, y esa comunicación, para poderla tener, es espiritual. No puede Dios escuchar a los de carne. Muy claramente sabemos que este pacto, así lo dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y recordemos que Dios es un Dios de espíritus, no de carne. Entonces, a los de carne se les llama su creación, no sus hijos. Para eso Dios envía el evangelio, para que tengan esta bendita bendición, para que tengan estas riquezas que nosotros tenemos, de la cual estamos hablando de una de ellas, que es la oración. Entonces, la oración, el teléfono, para poderme comunicar todos los días con Dios, el número
es ser espiritual y ser santo, no estar practicando el pecado. Y claro que la bendita oración es un arma muy poderosa contra la oposición, contra el mundo, contra los que buscan nuestras vidas, porque el Padre así lo ha dejado dicho: bienaventurado el que depende de mí, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que toma su báculo. Que todas estas enseñanzas en el Antiguo Testamento conllevan precisamente a la oración, porque en el Antiguo Testamento los pastores que tomaban el báculo se apoyaban y no salían sin el báculo, porque generalmente estaban en lugares de peñascos, en lugares peligrosos, donde al estar pastoreando podían resbalar, y el báculo les servía de apoyo, ya profetizando Dios su bendita presencia, que para ello hay que estarle pidiendo, hay que estarle rogando a Dios, porque hoy también estamos en campo peligroso, resbaladizo, que es el mundo, como una sombra de lo que iba a venir, como dice también en las bienaventuranzas: bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre es el que sabe que sin Dios no somos nada, y que Dios nos ha dejado la oración para reconocer nuestra pobreza, para reconocer nuestra dependencia, para creer que somos estopa a la lumbre sin Dios, o como son una paja al viento sin Dios. Y claro que cuando nosotros lo hacemos con fe, cuando nosotros estamos en la oposición por el Evangelio, no por otra situación, porque la oración para pedirle a Dios que me dé dinero, que me dé un negocio, que me dé un trabajo en el mundo, permítame, eso es del diablo, hermano. La oración es siempre para pedirle a Dios fortaleza, para pedirle a Dios protección, para pedirle a Dios que nos permita seguir hablando con denudo su palabra y seguir dando un fruto con los que se oponen. La oración es como la que hizo Salomón, ¿verdad? Preocupado por el pueblo. La oración es para reconocer que soy una rama y que el Señor me va a arrancar si yo no crezco y doy un fruto. La oración es para decirle: no me arranques, dame crecimiento, dame agua, permíteme llevar fruto. Amén. Entonces, la oración son pedimentos muy extensos. Yo hice un pequeño resumen. Entonces dice: a medianoche oraba Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios. Y cuando Dios dice también, referente a la alabanza, háganme cántico nuevo, es porque en el Antiguo Testamento los cánticos fueron por una libertad terrenal, fue por una ley y un culto terrenal, no con la libertad espiritual. Y cuando dice cántico nuevo, pues obviamente en este pacto todo es hecho nuevo, y también el cántico es diferente el día de hoy al del Antiguo Testamento, porque hoy es espiritual. Hoy el cántico nuevo, a partir de que Cristo Jesús nos trajo la verdadera libertad, pues como por ejemplo, ¿verdad? Para mí un cántico nuevo es: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, me has venido a sacar de mi barca, he dejado mi barca junto al mar, me has hecho pescador de hombres. ¿Sí? Entonces, cántico nuevo es de las cosas espirituales que Dios nos ha traído. Entonces, aquí cantaban obviamente cánticos espirituales, cánticos del nuevo pacto a Dios, en agradecimiento, en felicidad. Ahora, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque el cántico es para Dios, no para nosotros. Aprovecho siempre que tocamos algún tema que está en la Biblia, de dar un pequeño resumen con la bendita palabra y con razonamientos de Dios, no con razonamientos míos, ¿verdad? Ya le he dicho, ahí están los contactos, yo nada más le hago un resumen, pero todo esto que le digo es bíblico. ¿Por qué? Yo en el mundo, pues iba y rentaba el mariachi, o rentaba el recodo, o rentaba un grupo musical para que me deleitara, para que me tocaran a mí.
para que me cantaran a mí. Pero la alabanza, cuando nosotros estamos en la verdad, no es para el ser humano. No es para que nosotros seamos dioses, no es para que nos canten a nosotros. La alabanza es para cantarle a Dios, y esto es muy importante porque yo me he encontrado a cristianos que muchas veces dicen, ay, esa no, vamos a cantar esta porque me gusta. No, no es lo que te guste a ti, hermano, es lo que le guste a Dios, y es para Dios el cántico, en agradecimiento, de júbilo. Las alabanzas van tocadas con agradecimiento. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, y decidí caminar con Jesucristo, libre del mundo, por el mundo libre. Y los del mundo dijeron, pobre loco, no sabe que imitar a Jesucristo es imposible. Mas yo con fe miré siempre al cielo, y poco a poco Jesús me transformaba, mientras los otros quedaban en el mundo, aborreciendo mi locura, y toda la gloria se la damos a Dios, ¿verdad? Y edifiqué mi casa en la roca, llena de paz, de gracia y de pan. Entonces, ese es cántico nuevo, esa es una fiesta, eso es alabar a Dios por lo que nos trajo. Yo espero que sea explícito lo que Dios me permita o me permite detenerme para explicar por qué el cántico. Así que el cántico no es por estar preso corporalmente, porque Pablo y Silas estaban corporalmente presos, pero libres en el espíritu. Amén. Dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos los presos se soltaron. Dios, poderoso. Y bendito hermano y bendita hermana, quiero también hacer una bendita pausa referente a todo lo que está pasando de principios de dolores de parto, terremotos, pestes, hambres, virus, enfermedades, el calor que ya pues está quemando en muchas partes, las sequías. Nunca se le vaya a usted, mi hermano, si está en la verdad, pedirle a Dios para que no haya virus, para que no haya terremotos. No, ya está escrito. Esos son principios de dolores de parto. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que pasa de terremotos, de maremotos, tsunamis, huracanes, absolutamente todo, Dios lo permite, Dios lo mueve. Aquí estamos viendo que vino un terremoto. En este caso fue para hacer algo Dios poderoso, aunque lo pudo haber hecho también por medio de un ángel, lo pudo haber hecho sin un terremoto, lo pudo haber hecho abriendo nada más. Pero estamos aprendiendo que del Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, todo, absolutamente todo está en su mano. Todo, bendito hermano. Pero a favor, siempre, de los siervos que no temen, que no son cobardes y están dando el fruto o están guardando el pacto del ministerio que Dios nos está mandando, como Pablo y Silas. Ahora, fueron abiertas y se soltaron las cadenas. Bien, despertando el carcelero, pues, estaba dormido, pues, estaba encadenados, eran ahora sí que prisiones de alta seguridad. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Y por qué se iba a matar? Porque ya le dije que en aquel entonces, acuérdense, si nos remontamos también para poder entender, cuando Pedro fue libertado por Dios por medio de los ángeles, recuerde que mandaron matar a los 16 soldados. Entonces, dijo, antes de que me maten, mejor me mato yo, porque él sabía que si se le escapaban los presos, él pagaba con su vida. Entonces, él sacó la espada. Recordémonos que estamos hablando de los tiempos después de Cristo, unos años después de Cristo, 40, 50 años después de Cristo, en donde pues se usaban
los romanos y todos acostumbraban a llevar espadas, cuchillos, dagas y no había ningún problema. Usted sacó la espada para matarse, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué no se peló Pablo? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no huyeron? ¿Y por qué no tuvo el error de decir, Dios nos abrió para salir en ese momento libres? No, no. Mira, hermano y hermana, en Romanos, capítulo 13, dice la bendita palabra que nosotros los cristianos nos sometamos a toda autoridad, a los reyes, a los magistrados, que no en vano llevan la espada, así lo dice, que Dios los puso para un orden y que dice que el que está tranquilo con su conciencia no le va a temer a las autoridades, pero que nos sujetemos a las autoridades. Entonces, estos mandamientos los tenía Pablo, porque pues Pablo fue el instrumento para escribir Romanos. Y él sabía perfectamente bien que se tenía que sujetar, aunque estuviera en ese momento libre, a las autoridades, que Dios es poderoso para librarnos, que nosotros nos tenemos que sujetar, claro, siempre y cuando no se opongan a la cruz de Cristo, porque yo también le digo, si hay una autoridad que me prohíba leer la Biblia, si hay una autoridad que me prohíba llevar las cosas como Dios manda, yo le voy a obedecer primeramente a Dios, pero estamos hablando de autoridades que ejercen la autoridad para un orden. Bueno, es por eso que le dijo no te hagas ningún daño, es por eso que Pablo, Silas y los que estaban ahí, Pablo les dijo no salgan por favor, quédense ahí, y le dijo no te hagas, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, no con focos, recordemos que en esos tiempos eran candelabros, eran lámparas, con aceite. Entonces, pidiendo luz, se precipitó, fue corriendo adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y se postró porque pues era su vida y también tenía familia, como lo vamos a ver. Tenía esposa y tenía hijos. Entonces, se postró. Mire, un día antes, el carcelero, ya me imagino cómo los ha de haber tratado, porque tenía mandamiento de encadernarlos, de poner los cespos y cómo los ha de haber azotado la puerta. Recuerde, bendito hermano, que nosotros nunca vamos a pagar mal por mal mientras tengamos la presencia de Dios. Y menos con los que son del mundo, con los que tienen demonios. Porque recuerde la bendita palabra que dijo Cristo. Yo no he venido a juzgar al mundo, he venido para que se salven. Yo he venido por pecadores, sabiendo que todos, empezando por mí, estaba con demonios, estaba en el mundo, estaba ajeno a la verdad, estaba ajeno a esto. Y mi fruto, pues, era en contra de las cosas del verdadero Dios en su momento. Hasta que ahora pude entender. Y el fruto es de Dios. Entonces, nosotros no pagamos mal por mal. Porque ¿qué ha de haber dicho Pablo? Que lo maten, vámonos. Este nos encarceló, este nos empujó, este nos puso cepo. No, aquí vemos un fruto también de Dios. Y claro que esto lo mandó Dios. Se lo puso Dios en el corazón a Pablo también, para que por esto hubiera también obra. Porque de igual manera, siempre, no nada más esta ocasión, algunas otras ocasiones que los siervos los mandaba Dios a cárceles, era también para dar obra. Era en cualquier lugar a donde Dios nos mande, no perdemos el tiempo para hablar. Si a Pablo lo habían apresado por dar testimonio de la verdad y lo iban a ejecutar por eso, aquí estamos viendo el Espíritu de Dios que nos dio, que no es de cobardía.
porque a pesar de todo eso, seguía haciendo la obra de Dios. Como lo vamos a ver, porque le predicó al carcelero y a toda su familia. Entonces, mira, se postró a los pies de Pablo y de Silas en agradecimiento al carcelero de que no se hayan escapado. También se postró porque cualquier ser humano que está en una cárcel y se le abre, se pela, se echa a correr cualquiera. Ahora, también se ha de haber quedado impactado. También como los presos que escuchaban, que cantaban, otro fruto también muy diferente a los de la carne. Bueno, dice, y sacándolos de la cárcel, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, Dios es poderoso porque si por medio del Evangelio no podemos predicar y convencer a alguien, por medio de nuestros hechos, podemos convencer a alguien. También, el fruto no nada más es ir a dar el Evangelio, claro que es lo principal, de palabra, sino de palabra y de hecho. Porque dice la palabra que si yo o una mujer no podemos ganar a los incrédulos por la palabra, pues los ganemos por nuestra conducta. Y aquí vemos algo muy importante, un fruto de conducta que salvó la vida del carcelero. Y que, vuelvo a repetir, generalmente en el ser humano hay un odio para la autoridad, sobre todo para estos que cooperaron. Y acuérdense que Pablo iba herido, Silas iba herido, los acababan de latillar, iban sangrando, iban con heridas y aún así estaban cantando. Y no tomaron venganza contra el carcelero que los metió heridos. Entonces, fíjese bien, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Claro que ya se escuchaba, porque después de que nuestro Señor Jesucristo vino, en todos esos lugares de alrededor, que ya no era Jerusalén, se escuchaba, y también porque se iba expandiendo el Evangelio y se escuchaba. Acuérdese que en Efesios, cuando Pablo llega en donde se adoraba la gran diosa Diana, recuerda que dijo uno de ellos, está convenciendo a todo el mundo, viene de lugar en lugar con esta doctrina. Entonces se expandía el Evangelio y muchos sabían que se predicaba el Evangelio de la salvación. Por eso es que este carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, ellos dijeron, cree en el Señor, ¿qué debo de hacer para? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, yo le voy a decir aquí que la bendita palabra es resumida a lo que realmente pasó, a lo que realmente tiene un ministro que predicar. Simplemente, cree en el Señor Jesús. Ha de haber dicho el carcelero. ¿Y quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ok, te lo voy a presentar. Voy a abrir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y recordemos que hoy creer en el Señor Jesús es cuando se nos abre la boca de Dios y de Cristo, que es el Nuevo Testamento, y con atención escuchamos, no palabra del hombre, sino con mi vista, si sé leer, y con mi oído, voy comprobando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo dejó vivo en esta boca. Y cuando me dice Cristo Jesús, por medio del Evangelio, que el pecado entró por un hombre al mundo, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, y que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano, y que no había uno justo, y que para esto apareció Cristo, y que tenía que morir, que tenía que tomar mi cruz, que tenía que aceptar que era pecador, que tenía que aceptar, con la Biblia, claro, ¿verdad? Porque fue lo que vino a decir Cristo y lo que está en el Evangelio, que esas cosas no eran de Dios, que me arrepintiera y hiciera frutos dignos de arrepentimiento, y
muriera y Él me iba a resucitar y que tomara mi cruz y que fuera fiel, eso es creer. El que come de su carne y bebe de su sangre. Como yo le he venido repitiendo en cada enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque creer en Cristo Jesús no es lo que hoy la mayoría de los cristianos dicen, soy cristiano, creo en Cristo y creo en Dios. Eso no, como dijo Dios, recuerde, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el creer no es el decirlo por boca. Primero lo digo con boca, pero con el corazón se cree para justicia. O sea, el creer es tomar mi cruz y morir al mundo. Bien, ahora, por eso cuando dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es, te voy a mostrar el Evangelio, carcelero, te voy a mostrar el plan de salvación, y si tú crees en lo que vino a decir Jesucristo, de tomar tu cruz y morir al mundo, serás salvo tú, tu esposa y tus hijos, tú y tu casa. Porque eso es lo que promete Dios. Alguna ocasión, hace no mucho, aquí en México hay en la radio, hay un canal, entre comillas, cristiano, que es el 1440 de AM. Yo lo venía escuchando hace como una semana, no como aprendizaje, sino para ver las herejías y lo que predica Satanás. Y precisamente venía escuchando uno de los grandes maestros de Satanás que engañan, decir que vas a ser salvo tú y tu casa, refiriéndose a padres, madres, tíos, primos. No es cierto, hermano y hermana. No, tu casa es tu esposa y tus hijos, como Noé. Noé tenía tíos, tenía parientes, sí, nada más fue salvo él y su casa. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Vale de contar. Claro que esto no quiere decir que mi madre, mi padre, mis primos no sean salvos, no, ya depende de cada uno de ellos. Yo voy a predicarles el Evangelio y ya depende de ellos si aceptan a Cristo y si guardan con fidelidad el pacto. Eso ya no, pero si mi esposa y mis hijos están asegurados, si yo creo y me mantengo, y si mis hijos son pequeños, porque ya también hablando de hijos grandes, ellos tienen personalmente ya el pacto donde tienen que guardarlo. Pero estamos hablando de hijos de 12 años para abajo de mi esposa. Ese es, serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, dice, y le hablaron la palabra del Señor, aquí está, le hablaron la palabra del Señor, a ver si cree, ahora va el Evangelio, y recuerde, no palabra mía, la palabra del Señor, la palabra del amo, de Cristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bien, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué no hizo el carcelero esto antes cuando los vio heridos? Claro que ya le dije, bendito hermano, y no juzgamos. No juzgamos, más bien nos da alegría cuando Dios, por medio de alguna manifestación, puede uno creer. Por medio de un fruto, como ya le he dicho. El fruto, porque un terremoto no es sobrenatural. Eso no hizo convertir al carcelero, ni que se abrieran las cadenas, porque de igual manera un terremoto puede romper las cadenas. Eso no. No, lo que realmente impactó al carcelero fue el fruto, vuelvo a repetir, de Dios, por medio de un verdadero siervo. El fruto. Que por ese fruto creyó y pudo escuchar. Porque si no hubiera habido ese fruto, yo le aseguro que si Pablo le hubiera dicho, escucha la palabra, dice, cállese, métase ahí. Y también, muchas veces Dios nos tiene que humillar, porque así lo dice la palabra. Hay un salmo donde David dice, Señor, gracias por haberme humillado, porque gracias a esa humillación pude escuchar el mensaje. A veces Dios en su bondad nos tiene que aterrizar, nos tiene que mandar una situación de vida o muerte, como con el carcelero,
para poder temblar y poderlo escuchar. Bueno, dice entonces, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así como Cornelio, también con los de su casa, con todos los que estaban en su casa, se bautizaron. Gloria a Dios. Y aquí también se cumple la profecía donde le dijo a solas Pablo, si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Entonces, en el momento que él creyó, en automático Dios estaba tocando el corazón de su esposa y de sus hijos para que creyeran también. Y llevándolos a su casa, todo esto pasó en la noche, en la madrugada, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, que el día que yo tuve el privilegio de que se me predicara el Evangelio del Señor y creí de todo corazón y me bauticé, una vez que salí del agua, me vino un gozo, me vino un regocijo, me vino alegría, me vino algo indescriptible que solamente experimentándolo, si usted lo experimentó, se puede decir. Y de haber sido católico, le daba gracias a Dios porque se me haya dado este mensaje y por haber creído en él. Porque la bendita presencia de Dios nos trae este fruto. Sobre todo, nos los permite cuando nos vamos bautizando, experimentar esa bendita satisfacción de gozo y de haber creído en él. Por eso aquí estamos viendo que en la mesa, puso alimentos para que comieran y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, cuando fue de día, Pablo y Silas volvieron otra vez a prisión, ¿verdad? Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Los magistrados. Pero vamos a ver por qué. No por buena gente. Ahorita vamos a ver por qué. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se lo suelte, así que ahora salid y márchense en paz. Pero en este caso, los magistrados no los iban a matar. Nada más les iban a decir, como en otras ocasiones, ya lo vimos también en el libro de los Hechos, váyanse y ya no prediquen más aquí, ya no alboroten más a la gente, y váyanse, cuando les iba muy bien. Pero habían abusado de la autoridad. También, en Romanos 12, nos enseña la bendita palabra de Dios que nos sujetemos a las autoridades. Pero de igual manera, un cristiano, como lo vamos a aprender, cuando hay algún abuso de autoridad, la podemos denunciar. Como lo vamos a aprender con la Biblia, no conmigo, ¿sí? Cuando haya algún en mi contra o en contra, ya siendo cristianos, ¿verdad? Que haya un abuso, alguna extorsión, algún abuso, sobre todo aquí en México, hay mucho abuso de autoridad en todos los rangos, pero sobre todo en tránsito. Hay mucha extorsión, mucha corrupción, hay a veces hasta le siembran a uno marihuana, una arma, todo para sacar dinero. Entonces, ahí un cristiano no se va a sujetar a la autoridad, sino la va a denunciar. Bueno, vamos a ver. Dice entonces, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno,
En aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender esto, la ciudadanía romana la tenían los que nacían en Roma, y los que no nacían en Roma podían adquirir la ciudadanía romana, que les costaba mucho dinero. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Yo hablo de Estados Unidos porque es mi país vecino y al final de cuentas es un país que muchos latinoamericanos buscan el ser, el que el gobierno los reconozca como ciudadanos estadounidenses. Porque alcanzando la ciudadanía americana, pues uno tiene muchísimos beneficios cuando era un país de potencias mundiales económicamente, porque ahorita pues ya está con problemas. Yo estoy hablando de cuando estaba bien Estados Unidos. Muchos buscaban la ciudadanía americana. Y así también Estados Unidos, a los que no tenían la ciudadanía americana, la autoridad de Estados Unidos puede matar a un latinoamericano, puede matar a un mexicano y no se les hace justicia. Pero cuidado con que la autoridad de Estados Unidos se pase de listo y sobrepase su autoridad con un ciudadano americano. Ahí sí los juzgan como debe de ser. Igual aquí en Roma, los que no eran ciudadanos americanos los trataban como basura y no los defendían. Pero los que tenían la ciudadanía romana, cuidado. Ahora, muchos compraban en aquel entonces porque Roma era un imperio corrupto y muchos costaba mucho la ciudadanía romana, solamente los ricos, ¿sí? Pero Pablo no la había adquirido porque era un cristiano, que nosotros no podemos también hacer fraudes, no podemos hacer ese tipo de cosas. Vamos a ver, yo me adelanto, porque vamos a ver más adelante que Pablo no la compró, sino que él nació legítimamente en una ciudad de Roma, cuando nació, que se le llamaba Pablo de Tarso es porque su niñez y su desarrollo fue en Tarso, pero él nació en Roma y sí tenía la ciudadanía romana. Entonces él dijo, nos juzgaron sin sentencia, nos mandaron a un tribunal sin sentencia, nos azotaron sin sentencia. No, ¿cómo que voy a salir libre? No, que vengan ellos mismos porque somos ciudadanos romanos. Bueno, entonces le explico para poder entender esto, ¿va? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Ya le expliqué el por qué. A un romano o a uno que tenía la ciudadanía romana lo tenían que tratar de acuerdo a la ley. Y aquí no había una justificación para haberlos azotado. Como ya le había dicho anteriormente. Aquí se les juzgó sin un tribunal y los azotaron y los mandaron a la cárcel. Entonces les dio temor a los magistrados porque eran ciudadanos romanos. Y viniendo, les rogaron. Ahí está, les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Les rogaron, por favor, salgan libres y váyanse de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto los hermanos, les consolaron y se fueron. Ahora, Pablo podía haber metido una queja y haber perjudicado a los magistrados. Sí, sí hubiera podido. Pero nosotros también, o más bien, el fruto de Dios dentro de un siervo, dentro de un verdadero varón de Dios, no es pagar mal por mal, hermano. No, no, no. Es hacerles saber nada más la injusticia. Y cuando le rogaron, mire, Pablo lo hizo. Pablo dijo, ok, queda olvidado. Ni siquiera les pidió dinero, ¿verdad? Le han de haber pedido disculpas. Ahora, ese es el fruto de Dios, no buscar venganza. Nosotros, sobre todo, no podemos juzgar a los que están en tinieblas, a los que son incrédulos. Ese fruto que tienen, tanto Pablo como este siervo suyo,
sabe que no es un fruto del ser humano. Sabemos que es un fruto del enemigo. Entonces, Pablo dijo, ok, vámonos, me voy, salgo. Ni dinero ni los demando, vámonos. Bueno, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerda que vimos que cuando Pablo llegó, se fue a la puerta de la ciudad donde había un río y que una mujer que vendía púrpura escuchó atentamente y se convirtió y ella y su casa y les rogó que se quedaran? Bueno, de esta habla, de esta mujer que estaba recién convertida. Fueron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos que estaban ahí, ya cristianos, los consolaron y se fueron. O sea, fíjese bien, un ministro, después de que padecieron azotes, cárceles, estar heridos, todavía fueron y consolaron. Porque no crea que fueron consolados ellos, no. Un ministro, un verdadero siervo de Dios, no necesita que lo apapachen del ser humano. Como dijo Pablo en Corintios, a los que han leído, yo utilizo siempre la Biblia. Dijo Pablo así, y nosotros, los ministros, somos consolados directamente por Dios para consolarlos a ustedes. Y claro, ¿qué consuelo vamos a llevar? Bueno, sabemos que cuando alguien se convierte y empieza a tomar su cruz y empieza a ser obediente a la palabra, empieza a tener afrenta, empieza a tener persecución, empieza a tener oposición de sus padres, de su familia, de sus parientes, de donde vive. Ya vimos, recordemos, porque las costumbres son diferentes y nuevas. Entonces, que perdieron a su padre, perdieron a su madre, perdieron a su esposa momentáneamente porque se volvieron cristianos, porque no los pudieron convencer, entonces los consolaban. Nosotros también, los que tenemos un crecimiento espiritual y tenemos afrentas por el Evangelio, somos consolados por Dios para llevar consuelo nosotros, mediante la palabra, porque la palabra es viva. Y si alguien y un ministro conoce la palabra, pues inmediatamente cuando se empieza a abrir la palabra y se dan los razonamientos y se da la esperanza y se dice el porqué, pues en ese momento se consuela a la ovejita que está en aflicción, que es otro ministerio, es otro fruto. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo el fruto, la verdadera iglesia, la verdadera verdad, no la de hoy. Porque hoy, ¿a qué cristiano aborrece el mundo? ¿Qué cristiano tiene problemas porque perdió a su esposa? Y si la perdió, fue por pecador, fue por adúltero, fue por otras cosas, por alcohólico, fue por no dar dinero. No, yo estoy hablando de perder, de padecer oposición por cargar la cruz, por ser una nueva criatura. Recuerde, el mundo los va a aborrecer. Entonces, claro que los que van empezando este bendito camino, nosotros los que somos consolados y tenemos un ministerio, vamos a consolar, a fortalecer a los débiles. Bien, vamos a empezar el capítulo 17, bendito hermano y bendita hermana. 17:1 dice la palabra. Pasando por Anfiópolis, ya se fueron de ese lugar de Filipo, en donde vimos muchísima enseñanza sobre el espíritu de adivinación y todo este fruto que vimos. Bueno, estamos viendo otra vez cómo latillados. Yo le voy a decir una cosa, hermano y hermana. Imagínense, porque recordemos que la bendita palabra a veces no la meditamos, a veces la leemos sin meditar. Recordemos que dice la palabra que fueron en azotes muchos azotes. Y dice la palabra que el carcelero le lavaba las heridas. ¿Cuánto cree usted que una herida, una abierta de esas, y no una, sino fueron varias, tarda en sanar? Y el dolor, ¿cuánto tiempo? La temperatura y el peligro de que se infecte. Bueno, yo le digo que a pesar de las heridas, a pesar de lo que padecían, de desvelos, naufragios, ellos anunciaban el Evangelio, seguían trabajando en la obra de Dios.
Estamos haciendo la comparativa de los siervos que hoy se dicen apóstoles o pastores y de los verdaderos. La comparativa de un verdadero y un falso. Bien, ahora, aquí vemos en el 17.1 cómo, una vez que estuvieron ahí consolando a los hermanos, se fueron. Dice, y pasando por Anfiópolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, aquí ya vemos cómo llegó el evangelio a los Filipos, a Macedonia, por una revelación del Señor, cuando Pablo quería ir a Asia y Dios no le permitió ir, sino a Macedonia, y hubo un fruto ahí, del macedonio. Ahora bien, sabemos que hay una epístola de los filipenses. Igual, aquí vemos cómo lleva el evangelio a Tesalónica, que hoy también hay primera epístola a los tesalonicenses y segunda epístola a los tesalonicenses. Y que después, si Dios lo permite, así como filipenses, también tesalonicenses, que no he tenido la oportunidad de subir estas enseñanzas por YouTube, vemos el fruto que dejó Pablo ahí, ya en las primeras cartas que están plasmadas, como hubo un fruto y un crecimiento de la manifestación del poder de Dios que hubo en ese lugar. Pero bueno, aquí llega, ¿verdad? Tuvieron que ir por Anfiópolis, pasar por Apolonia, hasta llegar a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que los judíos también se estaban expandiendo. ¿Por qué? No porque tenían celo de Dios, sino tenían celo de que se les quitara y se les descubriera el fundamento de pecado. Tenían celo de que muchos estaban creyendo en Cristo. Y recuerde que ya vimos en este bendito libro de los Hechos que también los judíos que tenían el mandamiento de no juntarse con gentiles, de no tocar lo inmundo, por envidia empezaban a predicar también a los gentiles para circuncidarlos. Eso ya lo vimos, pero lo hacían no por el fruto de guardar la ley, sino lo hacían por envidia. Entonces, ya habían sinagogas de los judíos en varias partes de ciudades que ya no estaban dentro de Israel. Bueno, entonces llegó a Tesalónica y había una sinagoga de los judíos, y Pablo siempre acostumbraba, siempre antes de ir a los gentiles, siempre tenía el fruto, como ya lo hemos visto de Dios, de primeramente ir a los de su casa, primeramente tratar. Y sí hubo un fruto, porque ya hemos visto hasta ahorita que cuando entraba muchos judíos sí creían, otros lo perseguían, pero los que creían se quedaban con el fruto. Entonces dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Porque ellos se juntaban generalmente los días de reposo, que era el Shabbat, el 7º día, lo que hoy es domingo, pero que el 7º día era sábado para ellos. Se reunían. Entonces, por 3 semanas, que se reunían todo el día. Ahora imagínense, no 1 hora, no 2 horas, sino yo creo que ahí Pablo se metía 6, 7 horas a tratar de trabajar y discutía con ellos, con la sabiduría de Dios. Recordemos las 2 espadas, bendito hermano y bendita hermana, que a final de cuentas la espada de Dios es poderosa, que es la sabiduría del nuevo pacto, cuando hay un manso y un humilde para reconocer. Ahora, discutió con ellos, y aquí, fíjense lo que dice, aquí está la sabiduría, aquí está la espada de la que yo le digo. Dice en el 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio,
decía él, es el Cristo. Entonces, ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que un verdadero varón de Dios siempre va a dar testimonio y va a hablar con denuedo la bendita y va a exponer con la Escritura desde el Antiguo Testamento, porque estos no tenían el Nuevo Testamento, sino que Pablo utilizaba el Antiguo Testamento y Pablo sabía encontrar inmediatamente las citas que hablaban y daban testimonio de las profecías de Dios que venía un Salvador primeramente para el pueblo judío. Entonces, muy importante que la bendita palabra nos declare y nos enseña que si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios nos da. Hable con las Escrituras, no con sus razonamientos. Y aquí vemos el fruto, otra vez de un siervo, cómo maneja la bendita palabra mosaica del Antiguo Testamento para mostrar, ¿verdad? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras y declarando con conocimiento, porque no nada más es exponer, sino también declarar y enseñar. Por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, porque así lo profetizó Dios, referente a su Hijo, que era necesario que padeciese para traer la salvación, para traer el nuevo pacto. La palabra padecer es que tenía que ser crucificado y derramar su sangre. Y sabemos, los que hemos dado un seguimiento, porque le vuelvo a repetir, no creo que Pablo nada más hablaba de eso, sino que expandía la palabra del por qué su sangre nos perdonaba y del nuevo pacto. Dice, y resucitarse de los muertos, que ya vimos y ya hice yo un resumen, bendito hermano, 2 veces de lo que es creer en la resurrección, que no estaba en el primer pacto, que esto vino por medio de Cristo y que era necesario que padeciera y resucitara de los muertos. Bueno, aquí, bendito hermano y bendita hermana, ya no me va a dar tiempo de terminar el versículo 3. Nos vamos a quedar en medio. Voy a explicar todavía y resucitando lo de los muertos. Y que Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Ya no me da tiempo, ya se me fue la hora. Bendito pueblo de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita presencia de Dios se quede con todos ustedes. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 42. Gracias y hasta mañana.